Bueno, yo creo que iniciamos, ¿verdad? Ok. Pues aquí damos inicio a este trabajo. Primero agradecer muchísimo a nuestros amigos de Luma y reconocer su profesionalismo por hacer posible este trabajo. Damos la bienvenida también al delegado de Infonavit, Alberto Rodríguez, y también va a estar con nosotros y pues es un gusto que nos acompañe. Bueno, y aquí estamos, la bienvenida también a todos los asociados de AMDI con todos sus equipos de trabajos, bienvenidos. Y nada más como un pequeño preámbulo, hemos estado trabajando en equipo, valorando lo que es como un polo de desarrollo el Valle de Toluca. Entonces, en un esfuerzo, todos los principales desarrolladores del Valle de Toluca nos hemos juntado y estamos impulsando y acercando a los mejores talentos, como lo hoy es Luma, y en conjunto con Luma, pues tenemos esta presentación. No olvidemos que el Valle de Toluca es un gran polo de desarrollo con grandes fortalezas, donde está por abrirse el aeropuerto en el plan metropolitano de la Presidencia de la República, el tren y toda la pujanza del Valle de Toluca de los 3 órdenes de gobierno. Y esto nos lleva a todos los desarrolladores a ser partícipes en este crecimiento, a buscar mayores facilidades, mejores condiciones de vida, tratar de acercar el esparcimiento con la vivienda y el trabajo a las personas para hacerles una vida más feliz. Y de una vez dicho esto, cedo la palabra a nuestro amigo David Solís y arráncate, David, es todo tuyo. Maestro Jesús, muchas gracias. Mucho gusto de saludarlos a todos. Bienvenidos todos. Reconocer la participación de la arquitecta Braulier, directora regional de Luma allá en el Valle de Toluca. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Voy a permitirme aquí compartir la presentación. Denme un segundo. Y vamos a empezar porque la fase de preguntas y respuestas creo que se va a venir de una forma muy interesante. Ahí ustedes ya están viendo la presentación. ¿Una pregunta? ¿Ya la están visualizando en sus pantallas? Sí, ya, se ve perfecto. Ya, ¿Sí? Se ve ya. perfecto. Sí, correcto. Bueno, como tema introductorio, el día de hoy venimos a platicar sobre el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, con el único objetivo de que los elementos de éxito que podamos encontrar acá podamos ser una referencia o estos casos puedan ser una referencia de apertura para el Valle de Toluca. Esta, digámoslo así, es un primer ejercicio, es un primer modelo, es una primera etapa en donde a través de algunos casos de éxito ya vividos, ya desarrollados, cómo podemos de ahí tomar algunas enseñanzas, también tomar lo que no nos sirve, pero tomar lo que sí nos sirve, para poder llevarlo al Valle de Toluca y tengamos un desarrollo inmobiliario en el Valle de Toluca centralizado de una forma más pujante, más dinámica. Entonces, con toda humildad y respeto, venimos a presentar esta presentación. Bien, y vamos a empezar. Te voy a pedir un favor, Braulier, tú que estás del otro lado y revisando el chat del Zoom, si alguien tiene una pregunta o algo por el estilo, que la hagan a través del chat, y Braulier, en un inter entre lámina y lámina o tema y tema, por favor, lanza la pregunta al aire para contestarla en una situación de esta naturaleza. Bueno, vamos a empezar con el tema de la... ¿Sí estás de acuerdo? Ok, perfecto. Bien, pues vamos a empezar. Nosotros hemos detectado una evolución en el gremio inmobiliario muy fuerte a partir del 2010 al 2020. Y lo hemos vivido, no nada más lo hemos observado, sino que a nosotros nos ha tocado vivirlo en esta década. En el 2010 aproximadamente traíamos modos y formas muy empíricas de crear y construir estos desarrollos inmobiliarios. Y para el año 2020 se comportan de una forma ya muy distinta. La evolución que hemos tenido en 10 años ha sido significativa y ha consistido en saber aprender o llevar de lo que son los modos y las formas empíricas a una metodología tecnificada en todo el proceso.
este aspecto de saber aprender, pero también de saber desaprender las malas prácticas ha sido fundamental para poder, digámoslo así, solventar en mayor medida, con mayor calidad y mejores condiciones comerciales la demanda que es persistente. ¿Sí? Nosotros, cada quien en nuestras regiones tenemos una demanda persistente de vivienda que siempre nos vemos rebasados por ella, obviamente con sus retos en aspectos de desplazamiento, de absorción, aceptación del mercado y situaciones de este tipo, pero siempre la demanda nos rebasa, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros hemos llevado, digámoslo así, de pasar de lo empírico a metodologías más tecnificadas, nos ha permitido tener una mejor esfera de desarrollo inmobiliario en todos los ámbitos que voy a explicar a continuación. Estos ámbitos nosotros los resumimos en 4 grandes grupos. El primero es, bueno, todos son igual de importantes, aunque los primeros 3 son estratégicos, ¿sí? Estamos hablando de todo lo inherente a la inteligencia comercial, inteligencia financiera y la construcción de la reserva. Estos 3 elementos son estratégicos porque en estos primeros 3 grupos, como ustedes ya lo saben, se centra el entendimiento de qué tipo de producto inmobiliario quiero vender o voy a desplazar, en qué zona, bajo qué características del modelo financiero y situaciones de este tipo. El tema de la inteligencia comercial ha permitido al sector de la zona metropolitana de Guadalajara perfilar los proyectos de una forma muchísimo más aterrizada. Las áreas de comercialización y venta ya no solamente dependen de un área de mercadotecnia, sino que el área de inteligencia comercial, de ahí se desprende el área de mercadotecnia y se desprende después el área de comercialización. Pero en la medida en que nosotros sensibilizamos y empezamos a entender de una forma muchísimo más sensible, más específica, lo que nuestro nicho al que vamos direccionados, el tema inmobiliario, ya sea vivienda interés social, tradicional, vivienda media, media residencial, AAA, en fin, o premium, en la medida en que logramos entender ese segmento, podemos perfilar mejor los proyectos. Los aspectos financieros indudablemente son básicos, o sea, sabemos que estamos este es un negocio financiero, ¿sí? Y vaya, la construcción de la reserva territorial ha sido un factor fundamental, el cual les voy a explicar a continuación. No me voy a centrar mucho en esta parte ahorita. Y el cuarto grupo es la tecnificación de los procesos, dividido en dos etapas, lo que viene siendo el desarrollo del proyecto y la ejecución del proyecto, desde lo que es la obra, la operación y cierre del proyecto. Entonces, lo que nosotros entendimos acá es que la meta del desarrollo inmobiliario es cobrar casas. Y todo lo demás, todo lo que está atrás de él, es simplemente parte de un proceso que necesitamos dominar activamente de una forma muy fuerte en cada una de las direcciones, en cada una de las gerencias, en cada una de las coordinaciones dentro del gobierno corporativo. Y bueno, aquellas empresas inmobiliarias que de forma inicial formaban parte de una estructura familiar, lo cual es muy bueno, han tenido que evolucionar en esta década. Sí. Un segundo, por favor. Ya está de regreso. David, está silenciado tu micrófono. Qué raro. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí. Ahí ya te escucho. Sí, escuché. Ok. Perfecto, ya se restableció. Ok. Una disculpa, de repente estas cosas del internet fallan. Bueno, vamos a continuar. Entonces, para el tema de la construcción de la reserva territorial, lo que nosotros hemos identificado y que se ha puesto especial énfasis es en el proceso de llevar lo que conocemos como el due diligence a lo que es el desarrollo del proyecto. El due diligence
es esta fase preliminar que todo desarrollador vive para la construcción de una reserva territorial, ¿sí? En donde de forma, digamos... Está reconectando. Un segundo, por favor. Ahí va, ya. Espero que ya no haya problemas. Perdón. Entonces, ¿cómo esta parte de incluir de forma previa al amarre de la tierra todos los aspectos inherentes de costos, aunque sea paramétrico, ha sido fundamental? El perfilamiento comercial de una forma anticipada, a lo mejor girar algunos estudios de mercado, algunos sondeos, algunos benchmarking para entender cómo funciona la zona. Inclusive ha habido proyectos que sí demandan, antes del cierre del fideicomiso, un análisis de mercado muchísimo más puntual, porque las condiciones más bien son del tipo comercial, a veces no tanto jurídico ni técnicas, pero en fin, toda esta hilera de procesos que estamos viendo aquí en la gráfica, lo jurídico, lo técnico, el aspecto de las factibilidades y la creación del vehículo legal, acá nos llevan alrededor de 3 a 6 meses, ¿sí?, en construirlo. Pero ¿en qué ha derivado esta situación? En que cuando llegamos con la firma de los fideicomisos ya al proceso de desarrollo, comenté acá arriba, ya lo que es el desarrollo del proyecto ya en su fase ejecutiva, ya para obra y todo, traemos un modelo de negocio muchísimo más aterrizado y nos hemos encontrado en que las sorpresas son mínimas, ¿sí? Ya no tenemos sorpresas de que nos salió un tema en obra que nunca habíamos previsto, ya no tenemos sorpresas de algún aspecto legal en cuanto a la gestoría, cosas de esta naturaleza. Más bien las sorpresas con las que nos podemos enfrentar es en alguna variación del mercado, ¿sí? Por alguna situación, digo, pues en este caso lo de la pandemia, no se diga, es un ejemplo muy claro, pero situaciones a lo mejor no tan alarmantes o no tan agresivas como este, que es un caso especial, pero alguna variación de mercado son con los aspectos que nos hemos enfrentado. Bien, y pues bueno, ¿no? Así como que simplificándolo en 10 pasos, ¿sí? Estos serían los 10 pasos o los 10 aspectos, por así decirlo, del modelo de operación que nosotros, bueno, que de poco en poco ha tenido que evolucionar en esta década, cada uno de ellos, y generar, digámoslo así, líneas de acción, construcción de tareas muy específicas en donde se engloban en un solo modelo de operación, un solo modelo operativo de las empresas inmobiliarias. Partimos desde la reserva territorial, su evaluación, el vehículo financiero, los estudios de mercado, lo llevamos después a la tramitología, los aspectos de mercadotecnia, la comercialización, construcción, estructuración y cierre del proyecto, ¿no? Todo esto, ustedes ya se lo saben, de alguna manera sí lo operan, pero el tener bien simplificado el sistema y cómo intervienen unos con otros, ha sido una parte del éxito. Bien, aquí cierro la primera parte del webinar, que tiene que ver con todo lo relacionado con la inteligencia inmobiliaria y que nos ha funcionado a nosotros. Quisiera ver si hay algún tema de preguntas y respuestas antes de pasar a lo siguiente, que son los parámetros de la política pública, cómo también ha sido la política pública en materia de vivienda un éxito para la zona metropolitana de Guadalajara. En el chat aún no tenemos ninguna pregunta abierta. No sé si Oye, David, quieran aprovechar este espacio. A lo mejor me gustaría como que sea el cierre. Cuando tengamos el conjunto, yo creo para aprovechar las 2 etapas y luego nos dedicamos a pura retroalimentación, salvo algo que tenga alguien muy urgente. Órale, me late. Me late, Gracias. maestro. Gracias. Muy bien. Bueno, otro de los aspectos importantes que ha detonado el desarrollo inmobiliario ha sido la evolución de la normatividad urbana en esta década. Partimos de que en el año 2009 se creó el Código Urbano para el Estado de Jalisco, lo que antes era la Ley de Desarrollo Urbano, y ha sido un instrumento fundamental porque desde el punto de vista de la política inmobiliaria nos ha permitido ser más flexibles en aspectos, en todos los aspectos del desarrollo inmobiliario. Afortunadamente, se cuenta con un organismo operador de agua potable a nivel metropolitano
que ha sabido llevar los retos en materia de agua potable, drenaje sanitario y pluvial, medianamente aceptable. Obviamente tenemos zonas más críticas que otras, y que de alguna manera forma parte de la visión estratégica del ordenamiento metropolitano para la satisfacción del crecimiento de la vivienda en la zona metropolitana de Guadalajara. Y aquí voy a entrar un poquito más en materia de la normatividad urbana y cómo ha sido un impulsor, vaya, del desarrollo urbano. Nosotros estamos dentro de una región metropolitana, la cual tiene un ordenamiento metropolitano que lo que ha buscado es la consolidación de un crecimiento urbano continuo, sí bajo criterios de sustentabilidad y bajo criterios de movilidad, grandes retos que tenemos acá, que apenas vemos que se empiezan a solventar, pero que venimos peleando por ellos ya de aproximadamente 7, 8 años para la fecha, de una forma muy dura, muy fuerte, y lo que ha provocado estos aspectos de planeación urbana es que el gobierno a nivel metropolitano y todos los municipios han entendido que el tener los instrumentos de planeación urbana actualizados se han convertido verdaderamente en un motor de desarrollo, porque un instrumento de planeación urbana no nada más tiene que ver con en dónde se permite crear viviendas, dónde se permite crear comercio o situaciones de este tipo, sino que los instrumentos de planeación urbana con una visión metropolitana también abordan temas fundamentales que tienen que ver con movilidad, con saneamiento, con creación de infraestructura, con medidas alternativas de movilidad como son no solamente movilidad vehicular, sino movilidad peatonal, ciclista. Hay una red de bosques urbanos metropolitanos. Se ha encargado de tener esta visión de largo plazo en el crecimiento, que de alguna manera sí va enfocado más al bien hacer o al tratar de cubrir esta brecha tan fuerte que tenemos en la zona metropolitana en materia de planificación urbana, pero el resultado de esa sinergia entre el gremio inmobiliario, el involucramiento del gremio inmobiliario en el desarrollo de todos estos instrumentos, de las decisiones metropolitanas en temas de planeación, todo, ha sido verdaderamente también un éxito, porque el gremio logra transmitir de una forma empática y logra integrar dentro de la agenda política, ¿sí?, de las intervenciones de los proyectos estratégicos a nivel metropolitano, ciertos aspectos que permiten que zonas entren en procesos de recuperación o de una nueva plusvalía por la construcción de infraestructura, sobre todo, infraestructura de saneamiento e infraestructura vial, que al mediano o largo plazo logran empatar inclusive proyectos estratégicos del sector inmobiliario, lo que yo llamo hoy polos de desarrollo, y que ahorita voy a hablar de esa parte, para que las plusvalías y esta percepción ciudadana de que la ciudad de alguna manera, si bien es cierto, tiene muchos retos que cubrir, pero se vislumbran una luz en el camino de que por ahí va a pasar una vialidad con una infraestructura tipo, a lo mejor, BRT o la famosa línea 3 del tren ligero, que acá fue una obra eterna, ¿no? Que apenas se acaba de inaugurar hace 15, la semana pasada se inauguró. De hecho, estuvo gratis, ¿no? Los paseos a la población estuvieron gratis durante toda una semana para que conocieran y sintieran el traslado. Pero todos estos aspectos de macroinfraestructura han permitido que el desarrollo inmobiliario tenga un piso, una plataforma de piso de muchísima mayor certeza en esos aspectos. Entonces, en resumidas cuentas, siento yo que el involucramiento gremial, esta capacidad de organización gremial, ha sabido nutrir, introducirse y ser un actor totalmente activo en los piensos de la política de crecimiento urbano, ¿no?, a largo plazo.
Entiendo que el Valle de Toluca está compuesto por un número importante de municipios. Acá en el caso de la región metropolitana está compuesta también por varios municipios y pues bueno, ¿no? Sí se necesita que exista un ente, que a lo mejor ya existe allá, un ente articulador con una visión integral, ¿no? Bien, voy a pasar al siguiente bloque que tiene que ver con los polos de desarrollo que se han venido presentando acá. Y voy a hablar del polo de desarrollo del corredor Puerta de Hierro. Este es un caso de éxito que nace, obviamente, primeramente de una familia, que son los Leaño por acá, que toda la vida se han dedicado, entre otras cosas, al ramo inmobiliario, pero ellos detectan una oportunidad en un nicho. Un nicho en donde por ahí del año 1998, 1995, este polo aún no brotaba como tal, ¿no? Por lo menos no con la fuerza que hoy tiene. Y que volviendo y capturando la idea de la lámina anterior, esta fracción, sobre todo, se sometió a un proceso de análisis de planificación urbana que permitiera llevarlo a un contexto de verticalización. El proceso de la verticalización de la zona metropolitana de Guadalajara tuvo sus orígenes de una forma ya fuerte hace aproximadamente 8 o 10 años, ¿no? De una forma fuerte y constante. Inicialmente empezó en los segmentos más pudientes, creando departamentos penthouse del orden desde los 25, 30 millones de pesos, luego fuimos bajando 20, conforme iban pasando los años íbamos bajando 18, 15, 10, en fin, hoy día, después de 12 años, por así decirlo, pero es importante aclararlo, a partir desde hace unos 3 años, 4 años a la fecha, ya los procesos de verticalización se han homogenizado, tocando los segmentos desde vivienda tradicional, obviamente el objetivo social con los departamentitos, pero han tocado segmentos ya muy fuertes desde lo que es vivienda tradicional, vivienda media, media residencial, ¿no? Lo que es residencial plus en adelante, pues ya se había comentado que eso fue lo primero, ¿no? Entonces, fue un proceso, inclusive hasta aspiracional, de cierta forma hablarlo, en donde los extractos socioeconómicos de vivienda media residencial, media y tradicional, poco a poco fueron teniendo una visión de cómo ciertos sectores iban verticalizando, y eso permitió que estos segmentos entendieran que la verticalización o la moneda de cambio de la verticalización era un departamento, pero por una mejor condición de vida. ¿En qué sentido? Nosotros en la zona metropolitana tenemos desplazamientos inclusive de 1 hora, hora y media, ¿sí? Que eso se da en muchas ciudades, en un perímetro de 4 municipios, ¿no? O sea, en horas pico podemos hacer 1 hora y media, cuando un recorrido normal en 1 hora no pico puede ser de 20, 40 minutos, ¿no? Entonces, la gente empezó a tomarle un gran valor a saber sacrificar esta idea de la horizontalidad, esta idea de la tranquilidad que te da el vivir en una casa horizontal, sí, pero a 1 hora de distancia o a hora y media, inclusive a 2 horas, con respecto a estoy a 20 minutos de mi fuente de mi trabajo en horas pico, pero me permito vivir en un departamento cambiando mi perspectiva de lo que es una vida en comunidad. Un factor que ayudó fundamentalmente a esta situación en temas de vivienda vertical es la cultura de crear comunidad. Hace un momento hablé de la inteligencia comercial. La inteligencia comercial se ha centrado mucho en la cultura de crear comunidad de igual a igual dentro de un contexto socioeconómico
homogéneo, en donde inclusive en algunos casos los gustos, perfiles y preferencias de las personas que allí habitan, dado el nivel de evolución o de entendimiento del mercado, se perciben muy homogéneos, ¿no? Entonces, eso empezó sobre todo hace unos años en la vivienda horizontal. Esos aspectos muy fuertes de inteligencia comercial permitieron tener un mejor desplazamiento y permitieron tener comunidades más exitosas y más vibrantes. Entonces, ese mismo principio se fue llevando a la vivienda vertical. Y entonces, la única diferencia es que aquí estábamos creando comunidades verticales, ¿no? En donde también esas comunidades tenían sus amenidades y todos estos aspectos, pero el entendimiento del producto que se vendía inclusive llegaba a estudios de mercado de valorar qué tipo de piso, qué color de piso, qué tipo de puerta, cuántos metros esencialmente necesitan de este tipo de, por ejemplo, de un sport bar, de amenidades. Entonces, este sentido este nivel de investigación es lo que ha permitido en buena parte la aceptación de la verticalización paulatina y sobre todo de que los segmentos tradicional, media y media residencial han venido viendo con el paso del tiempo cómo es un tema también aspiracional. Es decir, llegó un momento en donde el discurso en algún punto fue, bueno, ¿y por qué ellos sí pueden vivir en una mejor ubicación y yo no? Cuando yo también me lo merezco, ya no quiero estar a una hora, ¿no? Bueno, un poquito para poner en contexto de la transformación de la verticalización. Y pues bueno, en este polo de desarrollo, en donde ya existen proyectos icónicos, tenemos, bueno, obviamente vivienda, premium, corporativos, centros comerciales, cadenas comerciales, Diamante, y el último proyecto muy icónico es Landmark Guadalajara, que está ubicado ahí en Puerta de Hierro, ¿no? Obviamente ahí el piso se vende en dólares y pues bueno, ¿no? Pero quiero ahora presentar un caso de éxito de lo que vendría siendo ya no un segmento premium en vertical, sino un caso de éxito. Perdón, por ahí, si cierran sus micrófonos, discúlpame, David. Sí, perdón, si nos apoyan a cerrar sus micrófonos, una disculpa. Aquí hay, aquí luego. Que no sé cómo le haces. No ubico al participante para cerrar. Ya lo cerré yo, creo. Perfecto. Sí, perdón, David, adelante, por favor. Ok. Bien, les comentaba el caso de éxito de Capital Norte. Este es un proyecto mixto de vivienda horizontal y vivienda vertical enfocado a nivel medio. Toca el pico del tradicional alto, medio y medio residencial, pero con los dos componentes, vivienda horizontal y vivienda vertical. Inicialmente este proyecto se detona no como Capital Norte, se detona como Valle Imperial, ¿sí? Valle Imperial es fue una serie de cotos residencial alto, ¿sí? De casas inclusive ahí tenemos casas bueno, fue venta de lotes para casas de 3, 4, 5, 6 millones de pesos, inclusive algunas más, en donde sí fue un éxito, tuvo un nivel de desplazamiento muy importante y muy bueno, porque lo que se vendía no eran casas y no eran lotes, pero logró plusvalizar la zona, ¿no? Llegó un momento en donde la absorción de los lotes se vio, digámoslo así, un poco golpeada por la situación económica y la absorción bajó. Sin embargo, abrió la pauta a decir, ok, bueno, ya no vamos a vender lotes, pero nos permitió capitalizarnos como grupo, ¿sí? En la venta de lotes, y ahora vamos abriéndolo a un segmento más abajo, pero en construcción
en venta de lotes y construcción de vivienda horizontal y vertical, convirtiéndose, perdón, aquí voy a presentar unas fotos de lo que vendría siendo Valle Imperial, ¿no? Son casas de muy buen tamaño, en donde inclusive coexistían dentro de, bueno, tenían ahí tienen un campo de golf y situaciones de esta naturaleza. Pero entonces evolucionan a Capital Norte, ¿no? Y Capital Norte dice, ok, nos vamos a enfocar a un segmento de vivienda media y media alta, ¿sí? Tocando en algunos matices a lo que es vivienda tradicional en muy pocas zonas y muy delimitadas, pero vamos utilizando las plusvalías que ya nos generó Valle Imperial, y vamos consolidando un proyecto habitacional, como ya lo comenté, de vivienda horizontal y de vivienda vertical, pero es un proyecto muy grande de alrededor de más de 1,000 hectáreas, en donde lo vuelvo a repetir, esta sensibilidad y evolución de entender financieramente el proyecto y la nueva tendencia de los resultados de inteligencia comercial, cómo llevaron a evolucionar una reserva, ¿sí? O a construir una nueva reserva enfocada a otro segmento como un polo de desarrollo. Y quiero comentar que tanto Puerta de Hierro como Capital Norte han sido polos de desarrollo porque ha demandado la coparticipación de diferentes grupos inmobiliarios. Poniendo o enfatizando que la consolidación y la unidad gremial ha sido persistente durante toda la década. Con el paso del tiempo se ha ido desarrollando de poco en poco hasta llegar hoy día en donde sí tenemos proyectos muy importantes por toda la zona metropolitana de Guadalajara, pero digámoslo así, que los proyectos icónicos en lo individual se están desarrollando dentro de un contexto de polos de desarrollo que han sido a través de alianzas entre empresarios inmobiliarios, que ha permitido esa construcción, en parte la conciliación gremial, ¿no? Estos polos verdaderamente han sido formidables porque, al igual que en otras ciudades, Guadalajara trae sus retos de construcción de infraestructura, de solventar drenaje pluvial, agua potable, construcción de vialidades, que de forma individual probablemente el proyecto de 4 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas no te da, simplemente no te da para resolver un problema de infraestructura, sea la índole que sea, que el municipio viene arrastrando de años. Pero al momento en que se visualiza o se identifican polos de desarrollo, primeramente desde el punto comercial, y viene un tema de coparticipación, se comparten o se reparten los beneficios y las cargas de creación de infraestructura, de macroinfraestructura, para entonces se empiezan a desarrollar varios fraccionamientos dentro de un polo de desarrollo, ¿no? Entonces, bien, en términos generales, esto han sido parte de los casos de éxito. Ahora, ¿cómo hemos llevado nosotros toda esta evolución, ¿no? Definitivamente hemos crecido, esta década nos ha permitido crecer junto con la evolución y hablando sobre el tema del due diligence o de la curva orgánica para la construcción de proyectos de reserva territorial, nosotros hemos fabricado una versión abreviada de este proceso, no porque el proceso completo no se tenga que hacer, claro que se tiene que hacer, pero construimos lo que se llama como un ALDRE, que el ALDRE es una metodología de trabajo que de 15 a 21 días analiza los aspectos financieros del proyecto, los aspectos comerciales, técnicos, de normatividad, plantea un modelo de negocio y te propone un proyecto conceptual urbano y arquitectónico, o urbano y arquitectónico, depende, de en qué se puede convertir esa reserva territorial, previas validaciones internas, como para saber si vale la pena o no evolucionarlo, ¿no? Esta metodología se aplica
tanto en vivienda horizontal, vertical, hotelería, parques industriales, y nos permite tener de una forma muy rápida, solo en proyectos que así lo demandan, poder enriquecer el proceso del due diligence, ¿no? Otro de los aspectos, bueno, y una vez que ya tenemos enriquecer esa parte y pasamos a la fase de desarrollo, quisiera enriquecer la presentación comentando cómo la construcción de la comunidad, pero ya en criterios un poquito más arquitectónicos y urbanísticos, cómo esta idea de lo que la gente percibe de comunidad, cómo se puede construir en términos de diseño. Entonces, la construcción de la comunidad nos ha llevado a llegar a estas conclusiones, nos ha llevado a tener estas conclusiones de que la gente necesita ciudades más humanas, primero más compactas, pero no solo más compactas, sino que tiene que ser una ecuación entre, tiene que ser ciudades más compactas, pero más humanas. No puede ser nada más una sola cosa, ¿no? Y el tema de convertirlas en ciudades compactas, pero humanas, tiene que ver con toda una estrategia de movilidad en aspectos de incentivar el transporte público, mecanismos alternativos de transporte como la bicicleta, andadores y sobre todo el BRT o lo que conocemos como secciones confinadas de tránsito para transporte masivo, tren ligero, metro, cosas de este tipo. Nos permiten tener una ciudad más compacta, pero también más humana, en donde la verticalización de los usos ha sido uno de los grandes éxitos. Esto se ha dado también, bueno, sí por la política federal y por los nuevos lineamientos internacionales de ONU Habitat de generar ciudades más compactas, pero logramos detectar, o como proceso natural del desarrollo inmobiliario, la reserva territorial cada vez costaba más, cada vez cuesta más, es más cara y es más cara y es más cara. O sea, el otro día estaba viendo una estadística de la Canadegui que hablaba de que a nivel nacional la reserva territorial en los últimos 3 años ha crecido en un 18%, ¿sí? O sea, es decir, de forma, o una estadística homogenizada, un promedio, ha crecido, la reserva territorial cuesta 18% más que lo que costaba hace 3 años, ¿no? Entonces, hay veces que la vivienda horizontal no te da, y dices, pues es que yo necesito densificar más, ¿no? Y entonces empezamos a meter algunos prototipos como más huevito, por así decirlo, lo que comúnmente la gente lo dice, y lo digo en estas palabras, no para ser despectivo, porque me gusta a veces comentar estos aspectos con las palabras de la gente, ¿sí? Un poquito más huevitos, y el tema de la verticalización, en cierta forma, también puede venir a resolver aspectos de ese tipo, en la medida de lo posible, por supuesto, y de la capacidad adquisitiva de las personas, pero el verticalizar o tener proyectos en donde tenemos un elemento vertical y horizontal nos genera mayores densidades y pues, por lo tanto el modelo financiero nos puede permitir ser más flexible, ¿no? Y tener la rentabilidad que buscamos o pagar el precio de la tierra que la persona considera, ¿no? Obviamente pues, hay algunos locos que se salen del ring y creen que su tierra vale oro cuando no lo es. Bien, la humanización del espacio público dentro de los fraccionamientos también nos permite tener ahorros considerables porque estamos buscando que las estructuras de las vialidades tengan un menor costo, ambientalmente sean más empáticas con las personas, nos da una mayor posibilidad de uso, de seguridad, y a lo que estamos tratando de llegar, o lo que nosotros visualizamos que vamos a llegar en un futuro cercano, es a crear comunidades muchísimo más peatonales. De hecho, nosotros ya lo estamos haciendo en algunos proyectos, en un proyecto vertical que tenemos, digámoslo así, la periferia del proyecto es donde están toda la parte de la estructura vial y los circuitos y los estacionamientos, y en el centro se concentran los módulos de edificios, y en el centro, al centro de esos módulos de edificios tenemos áreas verdes, parques, que es donde se da el componente social. Este sentido de comunidad
ese sentido es lo que la gente hoy día hemos detectado que está buscando incansablemente, y hemos detectado que el desarrollador que mejor perciba o permita entregar ese producto son los desplazamientos más óptimos que se pueden tener, ¿no? Y con esto yo terminaría la presentación, maestro Henkel. No sé si pasamos a la siguiente fase de preguntas y respuestas. David, me gustaría si nos expones un poquito más de tu metodología. Sí nos la hablaste, pero creo que ayudaría para conocerte, nos reforzaría. Me gustaría un poquito que nos hablaras más de este tema. Claro, ok. Bueno, con todo gusto. Me voy a centrar en esta gráfica, ¿sí? El tema de la metodología se centra en cómo lograr que los proyectos sean, o sea, lo voy a explicar de esta forma. Detrás de todo esto que acabo de decir, que tiene que ver con comunidad, con cohesión social, con movilidad, con aspectos de estructura urbana, detrás de todo esto, nunca perdemos de vista que esto es un negocio, ¿sí? Y al momento en que nosotros, desde una etapa temprana, exprimimos las rentabilidades desde el modelo financiero, es decir, el modelo financiero es el que nos lleva a construir un proyecto que deberá tener los componentes que acabo de decir. Pero digamos que el resultado de esa comunidad sí tiene que ver mucho con la esencia de qué se le quiere impregnar en términos de diseño, pero el 60-70% se basa en el modelo financiero. En la medida en que el modelo financiero está perfectamente estructurado, está perfectamente entendido, está perfectamente densificado en términos de venta, en términos de todas esas implicaciones, digámoslo, de inversión, de creación de infraestructura, y que te permite ver un margen y una TIR interesante en virtud de una aproximación de absorción en base a estudios de mercado, ¿sí? Es lo que nos ha permitido crear todos estos proyectos, sí de comunidad, pero donde la comunidad es una garantía hasta cierto punto de absorción, porque los desarrollos más competitivos, que tenemos hoy en el mercado, son los que mejor han sabido expresar, bueno, sí con la ubicación correcta, pero son los que mejor han podido comunicar y garantizar este sentimiento de comunidad, ¿no? Entonces, voy a entrar un poquito más a profundidad de esto, nomás que no me quiero pasar de la raya, digámoslo así, en la medida en como nosotros vamos brincando de los aspectos financieros, comerciales, jurídicos, técnicos y todo el tema de las factibilidades, es como los proyectos nos van dando la pauta, ¿sí? Para saber si pasamos a lo que es el arranque formal del proyecto o simplemente se dejan. Aquí hay un tema importante porque para esto se requiere una inversión. Y creo que ese ha sido otro de los grandes éxitos que se han tenido, en que hemos logrado transmitir, bueno, muchas empresas lo han hecho de forma autónoma, pero hemos logrado transmitir la importancia de una inversión en una dirección, en una gerencia, de una persona encargada que esté a cargo de lo que es la evaluación de los nuevos proyectos. En algunas empresas inmobiliarias, el propio dueño, la dirección general, es la encargada de hacerlo, y en algunas ocasiones nos hemos topado, no digo que sea el caso de ustedes, nos hemos tocado con que el gerente de construcción
es el que te evalúa un proyecto, ¿no? Cuando el gerente de construcción lo que te tiene que estar evaluando son las eficiencias constructivas, el mejor sistema constructivo, qué tipo de tubería es la más conveniente, situaciones de este tipo, ¿no? El gerente de construcción no tiene que estar evaluando proyectos, si es que en el caso hay alguno, ¿no? En todo caso, a lo mejor el gerente de proyectos lo tendría que evaluar, pero en muchas ocasiones el gerente de proyectos no tiene la visión financiera. Tiene una visión técnica muy buena para resolver en proyecto ciertas o cuáles condiciones del terreno, desniveles, cosas de este tipo, pero a veces no trae la parte de la inteligencia o la sensibilidad de inteligencia comercial y financiera. Entonces, cuando nosotros creamos... David, aquí un paréntesis. Perdón, aquí un paréntesis, tenemos una pregunta en el chat. Nos pregunta Daniel Alba, ¿cómo integrar el aspecto financiero? Ok. Nosotros lo integramos de la siguiente forma. Te lo voy a platicar así como va. Nos llega un terreno, financieramente con análisis paramétricos, se crea la proforma financiera, metemos todos los datos y entonces calculamos cuál es el mejor proyecto financieramente hablando, considerando la adquisición de la tierra, gastos jurídicos, de proyecto, de obra, todos estos aspectos. Y es un primer borrador. Ahora, ¿qué esperamos del proyecto? Lo que esperamos del proyecto es que el resultado del proyecto sea todas las consideraciones del modelo financiero que el proyecto tenga que solventar para que sea factible. Comúnmente se hace, en algunos casos se hace a la inversa. Al desarrollador le llega un predio, un proyecto, y se la mandan a un arquitecto. Y le dice, oye, dime qué cabe. Entonces, o hazme unas rayas, ¿no? Las famosas rayas, ¿no? Hazme unas rayas. Y le llegan las rayas, y entonces dice, mira, pues es que me cabe un 48, un 50% vendible, 50 y más del 50 en el mejor de los casos, digo, dependiendo las donaciones a los municipios de espacios públicos. Y en base a eso construyes el modelo financiero. Y no, la disrupción de este proceso es a la inversa. Primero se construye una proforma del modelo financiero. Si la proforma del modelo financiero no jala, ni siquiera mandas a hacer un anteproyecto, ni siquiera mandas a hacer un estudio de mercado, ni siquiera mandas a hacer estudios técnicos que te pueden costar 200, 300 mil pesos. No. El modelo financiero marca la línea. El entendimiento del proceso completo de la metodología del due diligence nos permite ir blindando cada uno de los procesos que ustedes ven aquí en pantalla, y el talento y el entendimiento de lo que la gente comercialmente necesita a través de un despacho capacitado y con esa sensibilidad te permite crear la comunidad. Todo lo demás es promoción, es venta, es trámites, y el cierre del estructuración y cierre del proyecto, ¿no? Básicamente creo que estos son los elementos de mayor valor en la construcción del desarrollo inmobiliario, y en ese sentido nuestra metodología está centrada en esos aspectos que acabo de comentar. David, aquí tenemos otro comentario. Dice David Saavedra Sada, ¿no crees que primero es el análisis del mercado para poder hacer un modelo financiero realista? Como decimos en el medio, Excel aguanta todo. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero solo para los proyectos que así lo demandan. Digámoslo así, existen algunos proyectos que definitivamente lo primero es el estudio de mercado, o yo lo pondría de la siguiente forma. A la par del estudio de mercado sería el modelo financiero. Pero tendríamos que visualizar cuáles son esos casos, ¿no? Denme un segundo, por favor, que aquí está pasando algo.
ya se fue. Algo pasó aquí por la calle. Entonces, por ejemplo, en los casos, te voy a platicar de los casos en los que nosotros nos ha llevado primero un estudio de mercado. Son en zonas no consolidadas, es decir, que están, digámoslo, a más de 15 a 20 minutos de la mancha urbana consolidada, en donde se perciben desoladas, en donde inclusive la infraestructura de cabecera no está construida, no está urbanizada. Y entonces la visión es, me están ofreciendo un precio por metro cuadrado baratísimo, no hay nada alrededor, pero si esto jala, esto es negocio, ¿no? Entonces hay que validar primero que jale, ¿no? En esos casos ha sucedido. ¿Qué otro caso es cuando queremos, digámoslo así, aventar un proyecto inmobiliario muy especulativo desde el punto de vista de que queremos hacer una disrupción comercial? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Acá, en una zona que se llama Chapultepec, de Guadalajara, que es una zona de muchos bares y fiesta y cosas de este tipo, se quiere construir un proyecto vertical enfocado al hombre soltero o al hombre que tiene una necesidad de tener un espacio de un departamento de soltero, un estudio de soltero, en donde las amenidades van a ser una barbería, una lavandería, servidumbre, un bar, o sea, en ese contexto, ¿no? Entonces, se dice, oye, aquí en Guadalajara nunca se ha hecho un proyecto de esa naturaleza. Suena fabuloso, porque seguramente hay más de, este proyecto va a tener alrededor de 100 departamentos, seguramente hay más de 100 hombres que necesitan un espacio para satisfacer una necesidad en ese sentido, ¿no? Pero hay que hacer un estudio de mercado que nos lo valide, ¿no? Entonces, esos son los casos en donde nosotros nos hemos enfrentado que el estudio de mercado va por delante. En el resto de los casos que ya son más, digámoslo, homogéneos, nos ha pasado de que el estudio de mercado lo mandas después de la firma del fideicomiso. Pero esto es gracias a que tienes un área de inteligencia comercial dentro de tu organización o por fuera que ha estado validando o que está validando qué es lo que está sucediendo con el mercado constantemente, y tienes estadísticas, tienes métricas de absorción, situaciones de esta naturaleza, ¿no? No sé si hay alguien más. De momento no tenemos otra pregunta. Maestro Jesús, no sé si logré solventarse el comentario de introducirnos un poco más a la metodología. Sí, yo creo que esto es algo, o sea, he tenido oportunidad de ver algún otro webinar tuyo y creo que es algo que nos puede servir mucho, incluso si alguien tiene una duda parcial en decirte, oye, lo que me comentabas, ¿no? De lo financiero, o dictamíname cómo están mis procedimientos. Yo no lo sé. Ahí que nos pudieras decir cómo pudiéramos, ejemplo, quiero evaluar mi empresa en diferentes áreas. ¿Cómo obtendría yo una metodología, un sistema? Puede ser una cosa, o si quiero dictaminar un proyecto o un terreno, ¿qué proyecto queda en este terreno en base a tu estudio de mercado? No sé, cosas que nos dirías al respecto. A lo mejor también te preguntaría, con la situación económica, ¿qué ha pasado con los segmentos de mercado? ¿Cómo se han movido? ¿Cómo es tu visión, tu tendencia? A lo mejor como desarrolladores, ¿qué consideras para impulsar un polo de desarrollo? ¿Qué opiniones nos das? Algunas preguntas, ¿no? Claro que sí, maestro. A ver, por acá, déjame nada más leer esta pregunta. Bueno. Bien, lo que nosotros hemos visto, digo, las estadísticas están ahí a la mano de todos. Los segmentos
de vivienda media, bueno, todo lo que es la vivienda de más de 2 millones de pesos ha pasado a ser desde inicio de año a un producto especulativo, ¿no? Primeramente por el cambio de gobierno, que tuvimos con la entrada de AMLO, y segundo, pues por la pandemia, ¿no? Entonces, ese tipo de segmentos ahorita están bueno, en muchos casos se detuvieron por completo, sobre todo lo que fue abril, mayo y junio, sí se detuvieron por completo. Ya empezamos a visualizar que se empiezan a reactivar un poco. Se empiezan a reactivar de poco en poco esa industria, ya las absorciones, en algunos de los casos, que sobre todo que se han permitido a meterse en el mundo del marketing digital. Hoy día la prospección a través del marketing digital es fundamental después de este encierro, y se ha reforzado. Se habla de que inclusive el término de las ventas inmobiliarias por medios digitales, digámoslo, históricamente hablando, evolucionó más o menos en 10, 15 años, o sea, en 8 semanas, en 2 meses, se vio un incremento en el marketing digital muy fuerte en todo el segmento inmobiliario, como si hubiesen pasado 10 años más o menos. Y estos productos especulativos sí están muy detenidos. El tema de lo que es toda la renta de oficina, de alguna manera está en foco rojo. No quiero ser yo catastrófico como otras personas de que no, es que ya eso ya no va a funcionar y cosas de tipo. Claro que no, o sea, pero sí está en el observatorio importante. Lo que es vivienda media, también tuvo una deflexión hacia la baja considerable, pero lo que nosotros hemos visto que se siga moviendo bien es la vivienda de interés social, que no depende del subsidio, ¿sí? En algunos casos, no en todos, porque la verdad es que el subsidio también viene a ser un gran aliciente y un fortalecedor de la economía familiar para la adquisición de vivienda, pero y el segmento de vivienda tradicional. Esos segmentos hemos visto que se han mantenido. Si bien es cierto, traemos una tasa de desempleo muy fuerte, que desde mi punto de vista no le ha llegado, no ha alcanzado a tocar, desde mi punto de vista, o a jugar tan negativo a la demanda, a la demanda de vivienda, que es persistente. O sea, si bien es cierto, hemos perdido muchísimos empleos, lo cual es una situación lamentable, pero la oferta de vivienda es muchísimo mayor. Perdón, la demanda de vivienda es muchísimo mayor. Y aquellas personas que de alguna manera han tenido la fortuna de sí conservar un empleo, siguen adquiriendo vivienda, ¿no? Es lo que nosotros hemos visto. Y creo que hay una gran oportunidad en la vivienda de interés social, ¿saben? Creo que hay una gran oportunidad para el Valle de Toluca en el tema de la verticalización. Creo que hay una gran oportunidad. Porque la verticalización, si bien es cierto, es algo que va a ser paulatino y que tiene que haber alguien que sean los primeros que levanten la mano y sacarlo hacia adelante. Pero ahora sí, como dicen, esos primeros serán los privilegiados, la verdad, porque así pasó acá. Los que primero empezaron son los que mejor han consolidado ese gremio, ese segmento, perdón. Y creo que la vivienda interior tiene una gran oportunidad porque es un producto de fácil acceso, es muy rápido de desplazar. Las absorciones en proyectos exitosos, estamos hablando de absorciones de 40, 50 unidades por mes. Yo conozco proyectos en Pachuca que no me lo van a creer, pero en pandemia estaban desplazando 70 unidades por mes. Es impresionante. Es vivienda masiva. Yo entiendo que es otro segmento, a lo mejor en unos queremos meter algunos, pero son algunos polos de desarrollo que se pueden ir explorando en lo que la recuperación termina de darse. Se habla, según la empresa Modis, estima que
la economía se va a recuperar aproximadamente en 3 años, ¿no? Para andar más o menos en los niveles que traíamos. Eso lo acaba de decir Moody's hace la semana antepasada, ¿no? Y pues bueno, tocando base con el tema de cómo nosotros pudiéramos ayudar a las empresas, pues está muy fácil, está muy sencillo. Partiríamos de analizar en base a esta estructura de este modelo de operación los diferentes mecanismos y sistemas que ellos tienen implementados, valorar si opera como una empresa familiar y valorar también si esa estructura conviene que siga estando esa estructura familiar o empezar a migrar de poco en poco a un gobierno más corporativo, ¿no? En donde haya procesos bien instrumentados, cadenas de valor de sinergia bien alineadas entre las diferentes etapas del proyecto, y definitivamente en el tema de la evaluación de lo que viene siendo desde que nos cae una reserva, un terreno, a nosotros como inversionistas, desde que nos cae el terreno, tener un acompañamiento o una opinión de valor con un despacho como el de nosotros y decir, ¿sabes qué? Pues, aquí sí métele y vele metiendo así o no le metas, ¿no? Porque parte importante de lo que es el modelo ALDRE, el ALDRE está diseñado para que el desarrollador gaste lo menos posible. Es decir, más bien invierta lo menos posible. El ALDRE está fabricado siempre para que irnos con pasos muy firmes en cada uno de los elementos que establece el due diligence y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no me brinco, ¿sí? O sea, hasta aquí llegué con este proyecto y sobre todo decir siempre lo que el desarrollador necesita saber y no lo que le guste escuchar, porque hay muchos proyectos que son caprichos, ¿no? O son compromisos, situaciones de este tipo. Por ahí creo que alguien comentó algo. Bravo, ¿tú lo tomaste nota? Sí, David. Igual, en suma a la participación anterior, David Saavedra nos dice, para los casos en que haces primero el modelo financiero, ¿cómo determinas qué tipo de vivienda y a qué precio la vas a vender? Ok. Para el caso de nosotros sugerimos, lo que pasa es que es todo un proceso. Nosotros nos ayudamos de la metodología de un benchmarking, que es simplemente un sondeo de la zona para tratar de determinar similitudes, ¿no? Para tratar de determinar absorciones, situaciones de precio, producto, plaza, absorción, y tener un panorama de más o menos hacia dónde lo tengo que perfilar, ¿no? Si no entendí mal la pregunta, se genera el resto de las etapas que se muestran aquí en la gráfica del due diligence, se muestra, o sea, se analiza ya a profundidad el tema financiero en una segunda etapa, se mandan a hacer ya la validación de los estudios comerciales, en donde ya no nada más vas a medir, o sea, ya tiene los datos de cómo se comporta el mercado y qué es lo que se está ofertando y cuál es la absorción y qué producto se está vendiendo y en función de la absorción puedes tú proyectar más o menos la aceptación del producto de acuerdo a la zona, ¿no? Pero entonces, mandas a hacer un estudio de mercado y validas ya no los aspectos de la oferta, sino los aspectos de la demanda. La oferta ya la tienes medida, entonces empiezas a analizar la demanda. Y la demanda consiste en hacer análisis de focus group, simulaciones de venta, estadísticas y encuestas inclusive hasta del diseño, ¿no? Inclusive hasta del diseño del departamento, presentar 2 o 3 distintos y ver
la gente qué opina, ¿no? Lo que es la fachada, diferentes formas o esquemas de resolver la imagen urbana con unas dos, para no contaminar mucho a la gente, unas dos formas de imagen urbana, si estaría dispuesta o no a pagar un precio de venta, qué opina de la ubicación, qué opina de que a lo mejor en el futuro va a haber una línea de transporte público que va a llegar ahí, si es representativo para ella, si necesitamos una tienda ancla, si la perciben muy desolada, a veces una tienda ancla ayuda, una plaza comercial, en fin, son un sinnúmero, sinnúmero de situaciones en donde lo que tratamos de cuidar de inicio es el precio de salida, pero también tenemos en función de estos mismos indicadores, tenemos una proyección de plusvalía a 1, 2, 3 años y dentro del modelo de negocio se puede percibir de acuerdo a las asociaciones cómo vas, a manera de proyección, ¿no? Cómo el precio de venta puede ir subiendo de forma no especulativa, sino con números muy fríos, ¿sabes? Con escenarios muy conservadores, ¿no? De entrada el precio de salida ya te es negocio, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, en términos generales, es una forma en cómo resolvemos el saber a qué precio de venta salir o qué tipo de producto ofertar. Yo lo veo a veces mucho como que es un proceso como si tuvieras una caja llena de cubos o llena de figuras geométricas y tú la estás moviendo y moviendo y moviendo y moviendo y moviendo. El proceso de mover y mover es todo el análisis y conforme vas moviendo la caja que está llena de partes geométricas, esas partes vas entendiendo cuáles no te sirven, las tienes que cambiar por otras y cómo esas mismas partes se van conglomerando entre sí hasta que se convierta en una unidad. Esa unidad es la unidad de negocio. Correcto. Hasta aquí, bueno, hay una última pregunta ya en chat. Se refieren a mi figura como enlace en el Valle de Toluca. No sé si antes de cerrar con esa pregunta, ¿haya alguna otra específicamente para la metodología o continuamos? Ok, entonces tenemos la participación del grupo Vimo. David dice, Pablo, entendí que Braulier está a cargo de la zona Toluca. ¿Qué servicios se prestan en esta área? ¿Cómo funcionan? ¿Puedes dar una introducción tú al punto y yo lo cierro, por favor? Claro que sí. Bueno, como ya lo comentó Braulier es la directora regional del LUMA para el Valle de Toluca. Los servicios que nosotros proporcionamos a través de Braulier y todo el equipo de especialistas que tenemos en el despacho, que hay desde ingenieros, especialistas en BIM, estructuras, urbanistas, arquitectos, todo, es desde, partimos desde el análisis de la reserva territorial, partimos desde estudios que tienen que ver con el cambio de uso de suelo, todo este proceso de lo que viene desde la idea hasta la consolidación del fideicomiso y después en la parte de desarrollo del proyecto, lo que es el diseño del proyecto. De hecho, las imágenes que ustedes han visto a continuación, algunos esquemas urbanísticos y cosas de este tipo, son proyectos internos del despacho. Por ahí le voy a pedir a Braulier que les mande los portafolios a ustedes directamente a sus correos y se pongan en contacto con ustedes para que vean la película completa de todo lo que hemos hecho. Pero básicamente esto es en toda esa parte, incluyendo la supervisión arquitectónica de los proyectos de las obras. No nos metemos a la parte de la ejecución de la obra en este momento. Eso por un lado. Y por otro lado, es la asesoría y consultoría en cómo modernizar o, digámoslo así, encontrar los elementos de valor o las áreas de oportunidad dentro del corporativo, dentro de la empresa, para empezar a dinamizar los procesos internos y que tengamos ya sea productos más ganadores, procesos más eficientes de desarrollo de proyecto,
fortalecer las áreas de inteligencia comercial. Si no existe el área de inteligencia comercial, ¿cómo crear el área de inteligencia comercial? Ayudarles a que las estructuras operativamente sean más eficientes, situaciones de este tipo, ¿no? Y bueno, y sobre todo el tema de los modelos financieros, ¿no? Que no me canso de decirlo, la verdad es que nosotros estamos dentro de un negocio financiero. Todo lo que está atrás es parte de, ¿no? Nada más, pero el core business del desarrollo inmobiliario es el modelo financiero. Correcto. Adicional a tu comentario, bueno, ya lo dijo David, somos un equipo colaborativo a distancia. Me toca llevar la parte de enlace en el Valle de Toluca. Somos un grupo de expertos por área con la intención de otorgarles una opinión de valor. Estamos enfocados a las diferentes fases. Por ejemplo, David lleva la parte de todo lo que tiene que ver con urbanismo. Hay una arquitecta muy talentosa que lleva la parte de arquitectura disruptiva. Tenemos también un experto en finanzas y ellos son los que llevan esta parte de las estrategias para darle mayor rentabilidad a sus proyectos. En una segunda fase, digamos, entra la parte de la innovación tecnológica de los proyectos, donde específicamente me toca ahí hacer match con un experto en BIM Manager y en lo personal llevo la especialidad de Construction Project Manager y llevamos esta parte de la metodología en suma de PMI más BIM para llevar toda esta parte de los procesos. Y bueno, cerramos también con otro grupo de expertos que llevan la parte de ingeniería de valor y la eficiencia de obra. Es un experto en costos y un experto en estructuras que nos apoyan, por supuesto, a optimizar todo lo que tenga que ver con el proforma y que les haga a ustedes, por supuesto, tener proyectos más exitosos. Y bueno, me toca, como les comentaba, esta parte de enlace. Estaré pues muy gustosa de poderles dar mayor información. Hay una tenemos, pregunta de parte, sí, perdón, te dejo terminar. Sí, correcto. Hay otra pregunta aquí en chat. Pregunta Gaby Barrera, dice, también de Grupo Tembo. Quisiera preguntar si en la vivienda vertical el metro cuadrado se vende en un costo similar al que cuesta más. Ejemplo, si vendo un departamento de 3 millones, el precio por metro cuadrado, ¿se maneja igual al que vende en 6 millones el metro cuadrado? Yo le puse ahí que si por favor abre su micrófono y nos plantea la pregunta porque no la logré captar. Gaby, ¿nos Hola, puedes ¿cómo están? comentar? Buenas tardes. Sí, gracias. Mi pregunta va relacionada a que hay diferentes sectores de vivienda, medio residencial o alto. El metro cuadrado se maneja, por ejemplo, puse el ejemplo de 3 millones. Si yo vendo el metro cuadrado por un departamento de 3 a 5 millones, o si cambio el valor del metro cuadrado, si yo empiezo a ofrecer algo entre 6 y 9 millones. O sea, si cambia o se maneja el mismo precio por metro cuadrado, muy similar con nuestra competencia. Perdón, nomás para terminar de entender. O sea, estamos hablando de un mismo proyecto, o sea, de un solo proyecto en donde inicialmente sales a la venta en un precio y luego te vas para atrás en un precio más bajo, ¿o a qué te refieres? Sí, me refiero tanto como mi producto, como mi proyecto, si yo tengo que vender un metro cuadrado similar, aun cuando maneje diferente sector de precio. O también con mis compañeros hablando como una competencia en mi lugar de zona de trabajo, no precisamente la mía, se tiene uno que ajustar a un metro cuadrado en específico. Por ejemplo, en Guadalajara hay metros cuadrados que de pronto tienen una similitud entre proyectos. Hay proyectos que de pronto tienen un metro cuadrado muy caro estando en la misma zona. Me refería si se maneja por cambia algún precio de metro cuadrado por los millones en lo que está saliendo tu producto. Sí, bueno, indudablemente lo voy a contextualizar de esta forma. Uno de los elementos importantísimos para salir un buen costo por metro cuadrado de venta, es decir, ticket final, ticket de venta por departamento, es el costo de la tierra, ¿no? Es el costo de tierra y en algunos casos la creación de infraestructura, para los casos que así competa. Normalmente es raro observar
que por ejemplo, tengamos una zona y que no de forma colindante, pero dentro del, digámoslo así, de la colonia o el sector así muy cercano, tengamos variaciones muy altas de costo por metro cuadrado, ¿no? A menos de que exista un bordo, es decir, algún elemento de la ciudad, por ejemplo, una avenida que definitivamente te está cambiando el contexto de una zona y la otra, ¿no? Que una se perciba más residencial y otra de plano se nos va a lo popular, ¿no? A menos de que eso suceda. Pero normalmente los costos por metro cuadrado se manejan en un cierto costo. Lo que pasa es que a veces también, supongamos que el costo por metro cuadrado es de 25,000 pesos metro cuadrado ya departamento producto terminado, ¿no? Tenemos 100 metros cuadrados de departamento, entonces son 2,5 millones de pesos. No sé, por decir algo, ¿no? Tenemos 2,5 millones de pesos a la venta. Si de repente lo que sucede acá es que algún desarrollador no mide bien la capacidad de pago de las personas y entonces se avienta y construye un departamento de 150 metros, ¿no? O de 125 metros. Y se conoce o se sabe y se entiende a través de un estudio de mercado que la capacidad, o sea, que las personas que a partir de 3 millones de pesos, por decir algo, ya no se van a vivir allí, ya se nos van a otra colonia, ¿sí? Y aún así lanza ese proyecto en esa zona, en donde no es la ubicación correcta, el desplazamiento se va a ver mermado por una condición de ubicación, ¿sí? Y entonces va a tener que generar una estrategia, ya sea de costos, de rasurar, bueno, de rasurar el proyecto, de ofrecer un mejor costo, de, digámoslo así, de alguna promoción o simplemente por sacrificar margen, ¿no? Sacrificar el margen porque ya traes un crédito puente arriba y pues le tienes que salir, ¿no? Entonces, son algunos elementos que suceden, pero normalmente se comporta de forma homogénea. De allí que es importante saber el producto que vas a ofrecer. Como ya lo comenté, cuántos metros debe tener, qué dimensionamiento y medir más el mercado, no solo la oferta, medir más el mercado. Muchas gracias. Lo que pasa es que aquí en Toluca ha sido un poco difícil seccionar, o como en Guadalajara, que sí están las colonias muy marcadas, o en Monterrey, de la zona bonita, regular o un poco más baja. Y aquí en Toluca de pronto tenemos esa o sea, podemos vender un residencial muy caro al lado de una vulcanizadora, por ejemplo, ¿no? O sea, no está como todavía no muy marcado como en provincia, ¿no? Por eso es que lo hago la pregunta por clientes cuando van, siempre te hacen esta pregunta de ¿por qué me vendes tu metro cuadrado igual en tal zona? ¿No? Y entonces es como que no sé si es por por millones, por cantidad de precio, o si lo manejan solamente, como dices tú, por la zona, por una vialidad. Normalmente son las plusvalías, ¿eh? Bueno, esto y viene desde la parte del predial, ¿no? O sea, hay zonas que por sus condiciones el costo predial es más alto que en otras por el equipamiento, por la ubicación, por lo que hay alrededor, la zona y cosas de ese tipo. Sí entiendo lo que me dices, comprendo de que a lo mejor no existe aún esta separación en cuanto a qué zona vale más cara que otra o diametralmente en costos de tierra son diametralmente opuestas. Digo, habría que entrar un poquito más al detalle, ahí analizar cómo se comporta el tema de los precios por metro cuadrado de suelo rústico y urbanizado. Pero yo no sé si para bien o para mal, en este momento no sabré decirte si es para bien o para mal esa homogenización de precios. Yo pienso que es para mal, honestamente, porque podemos tener zonas que en sus condiciones urbanas de ubicación, de infraestructura, de vialidades, de transporte público, de equipamiento educativo, salud, o sea, inclusive hasta áreas verdes,
puede estar muy sacrificado, y si de repente el costo por metro cuadrado se vende caro, indudablemente hay un tema de percepción, y creo que es la objeción y la resistencia de la que tú comentas. Oye, ¿por qué me estás vendiendo tan caro aquí si ves lo que tengo en mi contexto, no? Entonces, son ese tipo de objeciones, o sea, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, pues que no hubo un análisis, lo que me está diciendo es que no hubo un análisis de mercado que pudiera decir o acercarte a decir, ¿sabes qué? Esa zona, la persona la percibe, el comprador la percibe de esta forma, de forma negativa, de forma insegura, que el costo de su patrimonio no equivale o la zona no le representa su estatus de vida, ¿no? Que él tiene o que él merece, ¿no? Y entonces te encuentras con estas objeciones. Creo que es un tema también ahí de perfilamiento del proyecto. Ok, muchas gracias. Para poder dar créditos a casas de interés social. No sé si me explico. Y, se escucha que se formula una pregunta, pero no está muy claro. No sé si alguien quiera aportar. Hay un micrófono abierto. La de José Bueno, yo sí la entendí. Y la otra pregunta muy importante es decirles que cómo ven Dejé de escuchar. ¿Hola? Sí, no sé si se cortó, David, ya no lo escuchamos. No sé. Sí, tampoco lo escuché. Parece que se desconectó. David. Sí, yo aquí estoy. Sí. Yo aquí estoy. Bueno, voy a contestar en lo que se vuelve a conectar el audio de la persona que estaba hablando. No logré identificar quién era. Voy a contestar la pregunta de José Bueno, que nos dice, ¿cuál sería el porcentaje del costo total correspondiente al costo de la tierra para considerar la rentabilidad del negocio? Es una pregunta muy buena, José. Y te la voy a contestar de la siguiente forma. Depende del producto al que vayas enfocado. Normalmente cuando es vivienda de interés social, el costo por metro cuadrado debe de estar debajo, normalmente debajo te puedo decir que máximo un 15% del valor o de lo que el modelo financiero te da. Sí, porque son productos muy apretados, ¿no? Y conforme vamos escalafonando en los diferentes segmentos, nos permite el tipo de producto a vender y la absorción del mercado, nos permite manejar unos costos o unos porcentajes de costo por metro cuadrado un poco más elevados en algunos de los casos. Definitivamente el costo por metro cuadrado es uno de los elementos más importantes, pero también ha habido modelos que se nos caen por un tema a lo mejor de movimiento de tierra, ¿sí? Que el terreno se percibe en una hondonada, a lo mejor y tienes que rellenar en 8 hectáreas 1 metro, ¿no? Para poder salirle con tu infraestructura. Y eso te representa una cantidad en millones de pesos por el tipo de suelo y de mejoramiento que tienes que hacer, que definitivamente, aunque la tierra esté en un 15%, en un 20% del costo del modelo total, se te sale, ¿no? Se te sale. Entonces, de allí la importancia de que en el modelo financiero, de forma paramétrica, estén todos los costos y entendamos, digámoslo así de forma, lo voy a decir de la siguiente forma. El modelo financiero tiene que permitirse ver que conceptualmente es construible o a nivel anteproyecto es construible. Si nosotros visualizamos que de una forma preliminar es construible eso y lo tenemos costeado, lo tenemos monetizado,
y lo tenemos impactado al modelo de negocio, y la rentabilidad y la TIR nos da, es una buena señal para firmar el fideicomiso. Si no, ni te metan, porque va a ser va a ser trabajar, si el proyecto va a durar 3, 4 años, pues es trabajarle de a gratis, ¿no? Solo porque ya traes un compromiso arriba. Correcto. Tenemos la participación de Liliana García. Tiene una pregunta para nuestro delegado de Infonavit, maestro Sí, Alberto, si nos permite, por favor. sí, gracias. Buenas tardes. La pregunta es ¿cómo está el tema del apoyo del Infonavit para el Estado de México? Si vale la pena ahorita justamente invertir en proyectos de interés social, o si está detenido por la contingencia o por la situación actual del país. ¿Sí se escuchó mi pregunta? Sí, maestro Alberto, licenciada Ana Fabiola. También nos acompaña la licenciada Ana Fabiola Ballesteros, gerente de crédito de la delegación. Hola, buenas tardes a todos. No sé si me escuchan, he estado teniendo un poco de problemas con mi Fuerte y audio. claro. Sí, se escucha bien. Excelente. Muchísimas gracias a todos. Antes que nada, gracias por la invitación. Gracias al grupo. Gracias al maestro Jesús Henkel, a Braulí, ¿no? Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un placer acompañarlos, pero sobre todo que nos permitan este espacio para compartirles en qué estamos trabajando. Y respondiendo a tu pregunta, Liliana, sí es un buen momento porque dentro del Infonavit no hemos dejado de dar atención a nuestros derechohabientes. Seguimos trabajando en pro de que ellos puedan tener el acceso a vivienda, como es el mandato nacional, y lo que nos ha pedido el director general y el presidente. Necesitamos seguir impulsando la vivienda. Es algo que nosotros, aún con este tema de la pandemia, incluso el maestro Alberto, mi delegado, por ahí andaba, pero les comento, tenemos un problema ahí con el audio. Yo creo que en un minutito ya se incorpora nuevamente. Aquí estaba. Y sí, nosotros seguimos impulsando esta colocación del crédito de la vivienda. Tuvimos la fortuna de no tener que parar al 100% las operaciones. Pudimos sacar estrategias que nos permitiera seguir colocando estos créditos. De nuestro lado, pues cuenten con todo el apoyo, todo lo que se necesite para seguir trabajando de la mano y poder poner en el centro de nuestras actividades a nuestros derechohabientes, e impulsando este tema del crédito en vivienda de interés social, si lo ven así. Muchísimas gracias por la respuesta. ¿Me permiten dar la bienvenida al delegado? Quiero hablar del delegado. Realmente es un hombre muy especial en su trabajo. He tenido oportunidad de estar en varias reuniones donde él ha participado y yo lo veo muy focalizado en su visión, siempre, como dicen, el norte echado para adelante, buscando las mejores soluciones, cuidando su área de responsabilidad. Como nos dijo en algún momento, primero los pobres, y es cierto. Sus responsabilidades del Infonavit, yo he visto en las participaciones que ha tenido, está cuidando escrupulosamente, pero siempre proactivo, incluso ayudando, y en algún momento hasta ofreció hablar si habría algún problema con algún ayuntamiento para hacer que las cosas sucedieran. Entonces, creo que para todos nosotros, desarrolladores que no hemos incluso entrado al segmento de interés social, teniéndolo aquí cerca, gracias a nuestros amigos de Luma que nos hicieron el favor de invitarlo, y para nosotros es un honor que nos acompañe. Creo que puede ser también un área de oportunidad como un segmento de negocios. Incluso ameritaría una reunión específica para detectar áreas de oportunidad. Pero le damos la bienvenida a nuestro amigo el delegado, Alberto Rodríguez, aquí con nosotros. Gracias. Y aquí estamos pendientes para escuchar al delegado. Gracias, Ana Fabiola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida, mi estimado Chucho, y muchas gracias por las flores. La verdad es que yo solamente estoy haciendo, como tú bien lo dices, ejerciendo la responsabilidad que me correspondió y que muy agradecido con el instituto tuve a bien tomar.
Les agradezco mucho la invitación que me hicieron a este evento. Tuve la oportunidad de ya llegar al final. Una disculpa, la verdad es que se me empalmó con varias reuniones, pero pues la verdad es que me parece muy interesante el tema. Sí, en el instituto tenemos, en particular la Delegación Regional Estado de México tiene una visión muy clara respecto a dónde queremos ir, ¿no? Y nosotros queremos ir alguna vez tuve una reunión con desarrolladores que actualmente están aquí desarrollando vivienda social, y ellos platicaban que una parte muy importante para que un desarrollador decida si quiere ir a ejecutar un proyecto en una determinada zona, pues tenía mucho que ver con las autoridades de la zona, ¿no? Qué tan factible o qué tan viable era obtener una autorización, qué tan factible o qué tan viable era que los trámites salieran lo más rápido posible. Y bueno, nosotros en el Infonavit, desde nuestra trinchera, pues estamos muy comprometidos en velar para que el trabajador pueda ejercer su crédito de la mejor y de la manera más sencilla posible. Y en ese sentido, pues nuestra labor de colocar créditos la tomamos muy en serio. Hemos tomado la responsabilidad de acercarnos a los trabajadores, a sus centros de trabajo, de estar al pendiente de lo que ellos necesitan, de las dudas que tienen para ejercer sus créditos. Y hemos tenido un muy buen impacto. La verdad es que hemos subido bastante nuestros números aquí en la delegación regional, tanto para créditos hipotecarios como para créditos de mejora de vivienda. Y bueno, en ese tenor creo que podemos trabajar juntos. Efectivamente, en mí tienen una persona que puede apoyarlos en acercarlos a los diversos ayuntamientos, en acercarlos al sector gobierno, porque al final, pues ese es el esquema del instituto, fungir como un área de convergencia entre el sector trabajador, el sector gobierno y el sector de los empresarios. Entonces, pues bienvenido a este tipo de ejercicios y bienvenidos todos a mi oficina. Yo estoy a la orden para todos ustedes. Ya conocen a Ana Fabiola Ballesteros, mi gerente de crédito, y pues les agradezco mucho la invitación. Aquí estoy para lo que se les ofrezca. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestro Alberto. Me gustaría agregar, bueno, en primera, coincido totalmente con la opinión que tiene el maestro Jesús Henkel de ti. Y adicional a tu comentario, sí me gustaría distinguir que además de acompañarnos en tu compromiso desde la delegación para la creación de nuevos proyectos en este esfuerzo conjunto en los 3 niveles de gobierno, también el maestro Alberto tiene muy sensible el tema de acompañarnos también a cerrar en esta parte de municipalización para que el desarrollador cierre, valga la redundancia, de manera pronta y concluya sus obligaciones para dar paso a nuevos proyectos sanos sin tener este arrastre que hemos visto lamentable en el gremio de proyectos que no se terminan, de infraestructuras inconclusas y de derechohabientes que habitan sin servicios definitivos. Entonces sí, distinguir esta parte que el maestro Alberto tiene muy sensibilizado, el acompañamiento con nosotros como desarrolladores y también el esfuerzo con gobierno para llevar a cabo proyectos rentables y sobre todo el esfuerzo dirigido al derechohabiente. Mil gracias, maestro. No hay nada que agradecer. La verdad es que esa es nuestra responsabilidad aquí desde la delegación y pues bueno, tú mejor que nadie sabes que tanto del lado de los desarrolladores como del lado de los trabajadores, pues vamos a tratar de llegar a las mejores soluciones juntos. Correcto. Así es. Maestro Jesús Henkel, si tiene algún otro comentario, por favor, para cierre. Sí, creo que creo que falta, o sea, nos hace falta en el aire. Siento que hay tantas cosas por todavía crecer en el conocimiento. Aquí David nos ha despertado, yo creo, mucho el espíritu de la mejora en las empresas, de una visión fresca, y seguramente vamos a estar cerca de ti, David,
con proyectos y ya estaremos platicando. Y al mismo tiempo, agradecer al delegado, y también creo que amerita una reunión específica tal vez con el sector para detectar algunas probables áreas de oportunidad. Creo que sería muy valioso, y creo que nos hemos quedado cortos con tanto tema que hay pendiente. Yo creo que todavía, David, hay mucho por ver específicamente en cada una de las áreas de todo el proceso que tú manejas, y sin embargo creo que ha sido sumamente valioso para nosotros. Agradecerte, nos has enriquecido muchísimo y creo que nos quedamos muy satisfechos. Gracias, maestro. Yo la verdad es que agradecerles a todos su tiempo, y yo me quisiera ir con esta reflexión. Yo considero que el éxito de la pujanza del desarrollo inmobiliario consiste en dos elementos principales. Uno es esta inteligencia inmobiliaria que nosotros podamos tener al interior de nuestras empresas, al interior de nuestras organizaciones. Pero la otra parte muy importante, y aquí abogo a la voz del delegado, es cómo la eficiencia de la política pública, y no solamente de la política, sino de la normatividad y los procesos de gestoría en el ámbito gubernamental, pueden acelerar el proceso inmobiliario para cada uno de los proyectos. Ese es un tema fundamental, el tener una política y normatividades y lineamientos, digámoslo así, eficientes, rápidos, que digámoslo así, se pueda cumplir en el bien hacer y en el bien crear y en el bien garantizar el tema de la vivienda en todos los aspectos, desde su desarrollo hasta su municipalización, hasta su cierre. Pero esa línea tan delgada que se llama instrumentación, digámoslo así, de las autorizaciones, que es la gestoría, este proceso es fundamental. Para mí se me hace largo un camino de 8 meses para tener un desarrollo autorizado desde que empiezas con los trámites iniciales hasta que tienes tu licencia para poder construir. Entonces, creo que esos dos aspectos, tanto en la cancha de las instituciones gubernamentales, municipales, estatales y federales, como en la cancha del enriquecimiento o de la mejora, de la evolución, de la mejora continua de las empresas, allí este amalgama, considero que de lograrse, en el mejor de los sentidos de la palabra, nos va a ayudar a que el desarrollo inmobiliario sea exitoso para el Valle de Toluca, y no más para el Valle de Toluca, sino para toda la República Mexicana. Yo quisiera hacer un último comentario. Es que la necesidad de vivienda del pueblo no espera ni a la iniciativa privada ni a las instituciones. Que si nosotros, a la medida de nuestras posibilidades, no tomamos un mayor ritmo para dar mayor calidad de vida a ciudades más humanas, pero al mismo tiempo creo que nosotros como desarrolladores generamos a través de la inversión y mayor calidad de vida, pero a la vez también mayor generación de impuestos. Quitamos impacto social a los municipios, al estado, porque dependiendo de los tamaños de los desarrollos se entrega urbanizado con escuelas, etcétera, áreas sociales, dependiendo de cada proyecto. Entonces creo que nosotros somos parte de este engranaje para ayudar a hacer ciudades más humanas, con mayor calidad de vida, generadoras de impuestos, de recursos, porque cuando tú vendes una empresa formal, van a pagar su predial, su agua, etcétera, y le quitas la presión a los gobiernos de suministrar servicios que a veces desquician las haciendas públicas. Creo que este ejercicio que estamos haciendo, primero de organizarnos, de visualizar un Valle de Toluca como un polo de desarrollo donde tratamos de ponernos de acuerdo para dar lo mejor de todos nosotros, y qué gran oportunidad de estar con el delegado,
porque creo que una mano sola no aplaude. Es sumamente importante y creo que somos parte de una ayuda a una solución. Definitivamente la población crece a niveles más fuertes, no esperan ni a la autoridad ni a la iniciativa privada y van a acabar urbanizando y luego habrá que proveer servicios. Pero creo que esta reflexión es importante. Yo creo que la posición del delegado, cuando ofreció incluso hablar con los ayuntamientos para poder agilizar proyectos, tiene nuestro reconocimiento y gratitud. Qué bueno que estamos aquí. David, ha sido muy valioso el conocimiento, nos quedamos cortos. Creo que hay tema por tema, es en sí mismo intenso, pero estamos muy agradecidos. Creo que nos lleva al interior de todos los desarrolladores a una reflexión para buscar mejores condiciones de organizar nuestras empresas, ver los mejores servicios para poder ser más eficientes y proyectar mejor nuestros negocios. Recordando que los somos ciclos, estamos en un ciclo bajo, de caída tal vez, pero bajo, pero son procesos y son tiempos. Debemos de prepararnos para mejores tiempos y adecuarnos a las condiciones del mercado. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, maestro Henkel. Por mi parte, pues agradecer a todos el espacio en sus agendas. Tuvimos un pico máximo de participación de 53 invitados y nos mantuvimos activos durante toda la transmisión del webinar. Y bueno, cerrar con una máxima que tenemos en Luma. Para nosotros, el mejor momento de hacer un negocio es justamente iniciarlo. Con esto refuerzo toda la participación de nuestro director general sobre planeación. Y bueno, nos encantaría acompañarlos en la creación de estupendos proyectos que la gente quiera comprar. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas Muchas gracias, hasta luego. David, Gracias. Gracias un a abrazo. todos. Braulio, saludos a todos. Saludos a Gracias, todos. hasta pronto. Gracias. Hasta luego.